No sé si todavía no aparece Sí aparece. Ya ahora aparece. Sí, Sí, ya aparece. confirmen, por favor. Sí, ya están las diapositivas, sí aparece. Aparece las diapositivas con una frase de Jorge Luis Borges. Sí, señor. Exactamente, sí. Listo, muy bien. Bueno, ahora sí, de manera mucho más oficial, me presento para todos. Mi nombre es Bismar Andrés Escobar Rada. Soy, bueno, el docente que los va a acompañar en esta sesión y otras, si no estoy mal. Yo soy filósofo y teólogo de la Universidad Católica de Oriente, en Río Negro, Antioquia. Yo soy monteriano, ¿no? Pero hace tiempo estoy radicado en la ciudad de Barrancabermeja. Ahora hago parte del equipo directivo de la Regional Oriente de el movimiento muy conocido por ustedes llamado Fe y Alegría. No sé si ustedes han escuchado hablar de Fe y Alegría. En Montería teníamos un colegio. Tristemente, en estos días me enteré que se lo han pasado a otra fundación. Ya no es de nosotros, es de las hermanas franciscanas, si no estoy mal, el Megacolegio de los Colores. Entonces yo estoy acá en la Regional Oriente, que es la regional que pertenece a los Santanderes, Santander y Norte de Santander, en la que tenemos aproximadamente 7 colegios y hogares infantiles que pertenecen a nuestro movimiento Fe y Alegría. Pero eso quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes ha escuchado o ha trabajado en Fe y Alegría? No, señor, por mi parte. No, yo tampoco. ¿No han escuchado hablar de Fe y Alegría? No, señor. Bueno, ahí más o menos después les hablo qué es Fe y Alegría, pero ahí estamos dentro del ejercicio como directivo de la regional. Bueno, en mi vida, obviamente, inicié como docente de filosofía en instituciones educativas privadas de la ciudad de Cali y Barrancabermeja. Estuve también viviendo en Canadá un tiempo donde pude estudiar francés y también dar clase allá, y ahorita, bueno, desempeñando el rol mucho más directivo en la Regional Oriente de este gran movimiento que se llama Fe y Alegría. Y aquí acompañándolos hoy a ustedes en este diplomado que inician. Yo siempre pongo en contexto un poco lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es un panorama histórico generalizado de teorías, ¿sí? De teorías que dentro de la práctica y el contexto pueden llegar a ser muy pesadas, muy, en términos un poco más abstractas para comprender el rol como pedagogos, ¿sí? Pero yo los que en realidad invito cada vez que inicio este módulo, esta sesión, es a dejarse sorprender por el conocimiento. Una de los grandes llamados que hacía precisamente el gran filósofo clásico cuando proclamaba de que yo solo sé que no sé nada, no era precisamente ignorando o prescindiendo de la carencia de conocimiento, sino de que para ahondar en la verdad, había momentos en que debía reconocerse que el conocimiento llegaba por medio de un asombro, pero un asombro que se mediaba por el gusto de aprender, ¿sí? Eso es lo que yo les invito hoy. Todos ustedes y nosotros, y me pongo también como en primer puesto, nos vamos a dejar sorprender por el conocimiento. Yo voy a aprender con ustedes, espero que ustedes de mí un poco, pero la idea es que este módulo sea mucho más experiencial, ¿no? De teorías que sí se han dicho, porque se debe hablar de lo que se dijo, valga la redundancia, pero eso que se dijo, cómo me llega a mí y cómo lo pongo en práctica yo. Es más o menos el preámbulo de lo que nosotros vemos. Vamos a hacer unos saltos históricos, comenzando desde épocas griegas, yéndonos hasta
teorías un poco más recientes o modernas que nosotros conocemos hoy en día. Ese es el preámbulo. Yo quiero que alguien me lea un poco la frase del inicio que está en la presentación. A ver. Pero leo, profesor. Listo. La universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa. Muy bien. Muy bien. La universidad debiera insistirnos en lo antiguo, en lo ajeno. Si insiste en lo propio y en lo contemporáneo, la universidad es inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa. Mucha gente, partamos de algo, ¿no? Mucha gente tiene cierto temor a reconocer que en el pasado se fundamenta muchas cosas del presente, ¿sí? Por eso la historia o la historicidad de las teorías puede resultar ilógicos para algunos, pero fundamental para otros. Dentro del rol de la pedagogía o dentro del ejercicio pedagógico, las teorías del aprendizaje son el fundamento originario de lo que nosotros hoy día a día ponemos en práctica en un aula de clase o, bueno, dentro de nuestra realidad ahorita por la pandemia, en un aula virtual también, y es lo que lo fundamenta. Por eso la invitación es hacer este recorrido, ¿sí? Este recorrido que inicia con este concepto que ya se los voy a poner por aquí, que es precisamente, aquí está. ¿Qué es la paideia griega? ¿Sí? ¿Qué es paideia griega? Y es quizás el inicio del cúmulo de bases pedagógicas que nosotros podemos tener hoy en día. ¿Qué es paideia griega? La paideia griega, mis queridos colegas, amigos y compañeros, era el bloque sustentable de conocimientos necesarios con los que se debía iniciar una vida propedéutica en la costumbre, en la virtud, en lo cotidiano, en lo normal, ¿no? Era una serie de normativas relacionadas un poco más a la vida propia del sujeto, pero que se fundamentaba en el conocimiento y en el saber. Uy, ¿cómo así? Sí, era necesario que el chico, en este caso, el discípulo, se introdujese en toda una temática conceptual básica, ¿sí? Ya sea de lenguaje, de oratoria, de arte, de elocuencia, de derecho, conceptos básicos que se fundamentaban en la experiencia de la vida cotidiana. En eso consistía un poco la paideia griega, pero nadie sabía de esta paideia griega hasta que en el siglo V más o menos, con la filosofía sofista, es que se tiene conocimiento de esto, sobre todo con la concepción platónica del saber. La preocupación estaba en eso, en cómo definimos este conjunto, ¿sí? ¿Cómo definimos este conjunto de saberes? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿A dónde vamos? El maestro, buscando un poco el horizonte objetivo de su discípulo, entraba en una relación de la necesidad del saber, ¿no? Del saber ser y del saber hacer. Dos cosas consecuentes y que tienden a la misma finalidad, a la construcción de la persona. Sí, es necesario o era necesario adquirir los conocimientos bases, pero también era necesario que estos conocimientos bases se fundamentaran en la costumbre y en la virtud. Por eso, no solo era una pretensión de acumular saberes, sino de garantizar personas. ¿Sí? Era más o menos eso lo que buscaba la paideia griega de
de estos primeros siglos. De hecho, algunos, cuando usted lo busca en internet, puede llegar a referirse a lo mismo cuando se habla de paideia. Conceptos como educación, cultura, formación, instrucción, etcétera. Son cosas que se fundamentan en la misma cosa y que hasta ahí sintetizaba un poco la intención inicial de los maestros por forjar y formar a la vez la vida íntegra del discípulo con esos saberes propios que se les impartían. Hasta ahí un poco claro lo que era la paideia griega. Sí, está claro. Quiero escucharlo a ustedes a ver Sí, señor. más o menos qué se les quedó de todo esto que hemos hablado. Una de las cosas que no me gusta de Teams es precisamente que para mí es muy enredado. Además estoy con el team de mi trabajo. No sé, creo que todos tienen la cámara apagada, ¿cierto? ¿Cómo, mami? Hay algunos que no. A mí me aparecen todos con la cámara apagada. ¿Cómo, mamita? Vale, Ah, pueden te encender la sus acomodo. cámaras, por favor. De hecho, yo hasta la mía la tengo apagada. Vamos a ver. Pero sí quiero, a ver. No, a mí tampoco me encendió. Sí, aquí sale la cámara de Javier. A mí yo no las veo, Bueno, ahorita sí apareció la mía, pero Sí, me encienda la ordenamos. profe y yo le confirmo si sale. La mía sí se encendió. Ahorita de momento no la puedo encender. No, la de Javier aparece ok. El profe Bismar no sale. ¿No? Un momento, por favor. Bueno, dejemos así para no ralentizar el internet. Sí, no hay problema. Pregunta, ¿el descanso va hasta qué hora? O perdón, ¿a qué hora iniciamos una pequeña pausa? Profe, a la mitad, como está programado. A las 8 está bien. ¿Son Sí, cuántas horas, señor. Luis? Listo, perfecto, listo. Entonces sigamos. Oiga, hasta ahí más o menos claro el concepto de lo que se pretendía con la paideia griega, pero no es hasta más o menos dentro de la contemporaneidad que viene a hablar sobre todo el filósofo Werner, que dio mucho más precisión al concepto de paideia, sobre todo de la definición. Para él, la paideia es una formación que otorga la ciudad. Ojo, vea, esta es muy interesante. Es una formación que otorga la ciudad. Es una enseñanza formal que se construye, que se va tejiendo, que se va escalando, que es procesual, que cada vez entra en armonía con el discípulo, pero a través de las enseñanzas del maestro. Es una encarnación de la idea, de las costumbres y del concepto en la aplicación de la propia vida. Entonces, ya miren que hay un desvelo más o menos del concepto de lo que es paideia, ¿no? La paideia griega. Entonces podríamos resumirlo como, no sé, como una forma de ideas en la que se entrelaza la necesidad de ir dándole sentido a la normativa, pero también de que la normativa quiera lógica a través del concepto.
Lo que puede ser un poco más semejante son las exigencias que nosotros tenemos hoy en día a través de los currículos o los pensum de cada universidad, para poder dar respuesta a las competencias básicas de una profesión, ¿sí? Los que estudian filosofía o los que estudian antropología, los que estudian ciencias, el conglomerado de ciencias humanas, hay exigencias de competencias o habilidades que tienen cierto sentido porque dan respuesta a lo mismo. Lo mismo pasa con carreras afines, tales como las ciencias de la salud, entre otras. Son exigencias propias que construyen el saber y este saber apunta a algo lógico y es la construcción profesional del ser integral. Entonces, hasta ahí más o menos construimos el concepto de paideia, ¿sí? ¿Qué es paideia griega? Vamos a ver un poco, por ahí está Javier alzando la mano. Muy bien, Javier, a ver. Buenas noches. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Esa paideia griega se puede comparar, no sé, de pronto a un término moderno, contemporáneo como ética? ¿Puede ser algo parecido como la ética o qué relación puede llegar a tener o no tiene nada que ver? Gracias. Sí, claro, Javier, tiene mucho que ver, pero más que comparar el concepto como si fuera lo mismo, era más relacionado que la ética, aunque en este momento no se hablaba tanto de ética como saber propio, sino más bien como virtud, más o menos, era la que fundamentaba o sustentaba la base de la costumbre en el discípulo. ¿Sí? Era como garantizar la buena conducta del discípulo, éticamente hablando, para nuestra modernidad. Pero decir que eran lo mismo tal cual, no, pero sí puede tener la lógica de la que tú hablas, de que se fundamentaba en el saber actuar. Ustedes saben que para el griego el actuar dentro de la polis garantizaba no solo un buen sabio, sino un buen ciudadano. Entonces para ellos era muy importante las buenas o la conducta regulada a través de la virtud, y por eso la paideia también involucra la ética como fundamento, pero la involucra, más no puede llegar a serlo lo mismo como tal. Pero sí tiene lógica, Javier, sí tiene lógica, y de hecho es muy interesante porque hay una cierta, yo les pongo un ejemplo, vean, les voy a poner un ejemplo mucho más particular. Nosotros hoy casualmente estamos nosotros somos acompañados, la oficina de nosotros, de la regional, es acompañada periódicamente por directivos, otros directivos de la oficina nacional, que vienen de la oficina nacional de Fe y Alegría a visitar las regionales donde estamos nosotros. Hay una discusión, y yo sé que yo quiero que ustedes también me ayuden a resolverla. Hay una discusión que aqueja y que preocupa a los colegios donde nosotros hacemos presencia, y es precisamente porque los resultados del ICFES de nosotros no son tan admirables dentro del ranking de medida de otros colegios oficiales, pero sí hay una garantía en nuestros colegios, y es que le apuntamos a la transformación del ser integral, ¿sí? Y a la construcción de la persona, porque una de las políticas de nuestro movimiento es formar donde nadie quiere llegar, lo que nosotros llamamos las fronteras de la exclusión. Entonces aquí viene una pregunta, o sea, ¿qué es más importante? ¿El dar resultados cuantitativos de un proceso o el garantizar la formación humana de unos estudiantes que nosotros recibimos desde cero? A ver, para ustedes, ¿qué es más importante? Partamos de esa pregunta movilizadora. ¿Qué es más importante? Por ahí Edwin levantó la mano. ¿Te escucho o te escuchamos, Edwin? Sí, claro, no.
los resultados cuantitativos son importantes, pero la parte humana es el factor más complejo de desarrollar en una persona, porque la parte cuantitativa de resultados se educa y se desarrolla a punta de técnica. Es decir, es un proceso repetitivo en el cual tú puedes mostrar unos resultados, pero desarrollar las habilidades blandas como comunicación asertiva, como inteligencia emocional, eso es muy difícil conseguirlo y lleva muchísimo tiempo. Entonces, sí es como más importante que se desarrollen primero pues esas habilidades blandas y después se lleve a la técnica. Y bueno, hay un temita, bueno, algo que vi hace, creo que lo vi hoy, y es el nuevo método de aprendizaje que están utilizando pues muchas empresas y todo lo demás. Y es que ellos dictan la teoría y hacen, dictan teoría y hacen, o sea, no dejan como que recopilar todo y después qué van a hacer. Y allí en ese, ¿cómo será? Cómo será explicarlo? Esa teoría y el hacer también aplican ese tema de desarrollo de habilidades blandas, que también es muy complejo de desarrollarlo en una persona. Y bueno, en base a lo que tú dices, creo que primero es importante desarrollar la parte humana y después la técnica. La técnica es mucho más fácil. Pero vea, precisamente por eso, ahorita que les mencionaba que nuestro colegio en Montería, que esa es otra regional, esa es la regional Caribe de Fe y Alegría, pero obviamente somos el mismo movimiento, sino que las regionales son independientes. Pero como yo soy de Montería, hoy leía esa noticia donde nos quitaban, o le quitaban a Fe y Alegría el megacolegio Los Colores para pasarlo a la administración de las hermanas franciscanas, precisamente porque el resultado de ICFES del colegio que siempre han llevado las franciscanas en Montería, que se llama Los Araujos, fue uno de los mejores. Nosotros manejamos la pedagogía de la innovación, ¿sí? Es una pedagogía que de pronto a muchas secretarías de educación no es que les importe mucho, porque precisamente nosotros le apuntamos a dos cosas: la transformación del ser y los resultados, obviamente, de habilidades y competencias, pero lo importante y lo más esencial es la transformación del ser. Para muchos esto de transformación del ser puede ser un discurso romantizado de la pedagogía hasta el punto en que digan no lo entiendo. A mí lo que me interesa es el resultado, ¿sí? Y esa es la discusión que nosotros tenemos y que de pronto muchos secretarios de educación no nos han ayudado en esto, pero yo sí quiero escuchar ciertas opiniones de personas extra fe y alegría, porque puede ser que nosotros nos matriculamos solo con el pensamiento propio del movimiento. A ver, Javier. Sí, bueno, complementando, ¿no? Tengo una pregunta. Digamos, toda la parte de la didáctica, la parte cuantitativa, se puede medir y se puede calificar, ¿sí? Listo. Pero entonces quisiera, pues, o sea, ¿cómo se obtiene un resultado o una síntesis, una conclusión de la transformación del ser integral? ¿Eso se puede medir? ¿Es medible? ¿Es subjetivo? ¿Sí? Si no se puede, digamos, medir o comparar, quisiera saber, o sea, si es más importante la transformación del ser, como usted lo acaba de decir, en la pedagogía de la innovación, pero si no es algo cuantificable, ¿qué me lleva como a inclinarme por esa transformación del ser y no pues por lo estrictamente técnico o didáctico? Gracias. Claro, te respondo con toda la sinceridad del mundo. Y aunque nosotros somos, por ejemplo, el ejemplo del colegio más cercano a mí es el colegio de Barranca Bermeja, son 1.440 estudiantes, ¿sí? De esos 1.044 estudiantes,
¿usted cómo va a medir que esos 1044 sí se están transformando de manera esencial en su ser integral? Bueno, nuestro director nacional, llamado Víctor Murillo, una vez decía que es más importante que para los estudiantes de fe y alegría, demuestren competencias ciudadanas en el hecho de que los recibimos excluidos por ser, no sé, por venir de rezagos escolares de otros colegios o por el simple hecho de tener problemas de drogadicción, de ser excluidos por abandono, de estar en hogares, de tal cosa, bueno, todo eso. Sí. De hecho, nos han tildado de ser aeropuertos porque en nuestros colegios pueden llegar a aterrizar todo, ¿sí? Esas son como etiquetas que tienen de nosotros a nivel nacional, pero lo importante es que nosotros garantizamos de una manera participativa, activa en las incidencias comunitarias el saber de estos estudiantes. Usted dirá, pero ¿cómo? Claro, todas las temáticas de nosotros apuntan principalmente al enfoque no solo intracurricular, sino extra, porque estos pelados son ciudadanos, son miembros de una comunidad, son miembros de un barrio, son miembros de una comuna, son miembros, y a ellos se les va a conocer y se les va a reconocer, por el hecho de que su participación activa de manera comunitaria es a través de unos saberes en aula, pero también a través de unas apuestas generadoras que nosotros vivimos y que nosotros proyectamos a través de ambientes de aprendizaje que apuntan principalmente a la construcción de emocionalidades, pelados que antes les costaba saludar y ahora usted los ve, pelados que antes vivían en una furia de ira incontrolable y ahora se armonizan, pelados que saben tener palabras asertivas ante la diferencia, y ahí está lo medible, ¿no? Sí, de pronto no cuantitativamente, pero es perceptible a los ojos de la comunidad, que es el enfoque que nosotros queremos dar. Y es el enfoque que quería o que se garantizaba con las intenciones principalmente de la pedagogía griega inicial, sobre todo esta pedagogía del siglo V, en la que la paideia llegó a ser más que una intención pedagógica de formalizar el saber, a convertirse en una intención de apuntarle a la necesidad de construir la persona. Obviamente, después de todo esto, tiene, como todo sistema convencional de saberes, tiene sus pros, tiene sus contras y tiene tantas realidades que en clave de mejora son refutables y hasta el día de hoy pues también no tienen tanta validez o adquieren mucho más peso fundamental. De ahí que pasamos a un filósofo y a una concepción que ustedes de pronto han escuchado cuando se nos habla de innatismo, ¿de qué se nos está hablando? Ahora quiero escuchar a voces diferentes. Javier, gracias por el aporte. Edwin, gracias por el aporte. A ver, pero quiero escuchar a José, a Jonathan, Eric, Norelis, Mildred. Es que tienen problemas de audio, Luis. A ver, ¿qué pasa con ellos? Yo no tengo dificultad en el audio, simplemente estaba escuchando las intervenciones del señor Bismarck para poder llegar acercarme a un término que pues no lo conocía y tratar de introducirlo. Hasta el momento todo está claro, Norel. A ver, Mildred. Buenas noches. Buenas noches. Señor. Mire, ¿de dónde es usted?
de aquí de Montería. Montería, muy bien. Excelente. Mildred, hasta el momento todo claro. Sí, señora, hasta el momento todo claro. No sabía que existía la paideia griega, que ella lo que se enfocaba era como en darle a conocer a los griegos una metodología, una manera de aprendizaje que no solamente les sirviera para su vida diaria, sino también para su intelecto. Oh, Exacto. para su... Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, pasamos a este nuevo enfoque. El conocimiento va evolucionando, los conceptos van evolucionando, ya se comienza a hablar en pedagogía, bueno, no en pedagogía, sino se comienza a hablar dentro del concepto o del saber lógico de la filosofía de innatismo, ¿no? De innatismo de las ideas, sobre todo innatismo de los conceptos. Cuando se nos habla del innatismo platónico, pues obviamente hay que hablar de la lógica o del saber propio de este filósofo. Hay varios niveles epistemológicos cognitivamente hablando en Platón. Platón divide la realidad en dos: una realidad sensible, Sí, una realidad suprasensible. por ¿Sí? encima. La realidad sensible es nuestra realidad, la que usted palpa, la que usted toca, la que usted gusta. La realidad suprasensible es la que está por encima de esa misma y que usted no puede palpar y no puede gustar porque son ideas. ¿Sí? Para él, nosotros ya venimos con ideas preconfiguradas mentalmente y solo a través de un proceso de indagación es que nosotros creamos el concepto base ya fundamentado. Esto es pedagógicamente, denme un segundo que aquí me están pidiendo del trabajo una cosita. Uy, ahí Le esa, respondo. el caldo de costilla. Nena, yo me demoro. Come tú, pero come tú, no importa. Come tú y el costilla. No, come. Listo. Pero hay un audio activado, ¿cierto? Audio activado. Sí. Listo. Entonces, esta es la cuestión que fundamenta la teoría propia de la filosofía platónica. Mentalmente ya hay en nosotros ideas que se configuran o que se adhieren y que a través del contacto mente y entes comienzan a crear una base fundamentada para darle razón a una lógica X, ¿sí? De hecho, en el diálogo platónico, los que han tenido la oportunidad de leer los diálogos de Platón, en uno de sus diálogos, sobre todo el que se titula El Menón, pretende mostrar cómo un hombre corriente y sin educación, un esclavo cualquiera, tiene conocimientos matemáticos, ¿sí? Que sabe de geometría y que él mismo no sabe que sabe. ¿Sí? De aquí es donde viene la famosísima frase, ¿no? La estrategia entonces para mostrar que este conocimiento lo tiene el sujeto de forma innata es ir interrogándolo, lo que más adelante se llamará como la mayéutica socrática, que para muchos se fundamenta desde el innatismo de las ideas de Platón. Es decir, en resumen, no nos encarretemos tanto en esto porque hay uno más interesante. En resumen, para Platón, todo el mundo nace sabiendo, ¿sí? Pero nadie sabe que sabe. Solamente entrar en relación con la realidad es que el sujeto se va a dar cuenta de esos presaberes que ya tenía, ¿sí? Muy aplicado en aulas, ¿sí? Muy aplicado en aulas. Por eso le digo que esto es mucho más mayéutica socrática que innatismo de las ideas. A diferencia de que para Platón nosotros ya venimos con esas ideas configuradas mentalmente como conceptos. Pero para muchos de las metodologías
ya sea innatismo platónico, mayéutica socrática, es muy utilizada. Muchos en aula, me imagino que ustedes lo harán cuando comienza a crear junto con el estudiante el saber o el concepto necesario a través de pregunta y respuesta. ¿Es esto válido? Sí. La verdad lleva una construcción lógica, lleva un afianzamiento de la temática, lleva también a crear dentro de la relación docente-estudiante una formalidad pedagógica y de metodología que es sana, en realidad no tiene nada refutable. Sí, pero tampoco es la finalidad absolutista de quedarnos en eso. De aquí puede llegar a perderse el norte del rol docente en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, vea cómo ya este filósofo nos introducía en esta temática de es necesario la interlocución o la interacción entre el maestro y el discípulo, que aún ignorando él de que desconoce de un saber, en realidad puede llegar a construir un concepto, ¿sí? Muchos de sus estudiantes o de nuestros estudiantes pueden construir conceptos que de pronto dentro de su panorama de fundamentación no tenía la más mínima idea que lo sabía y que lo conocía. Uy, pero ¿cómo se da esto? A través del conocimiento inferencial, a través de la pedagogía de la indagación y todas estas realidades metodológicas que ustedes muy bien practican con sus estudiantes. Ya esto lo decía Platón, obviamente esto fue refutable, sobre todo por los filósofos posteriores a él, y que de aquí puede llegar a fundamentarse en otras cosas. Hasta ahí nosotros hemos hablado solo de idealismo, ¿no? De concepto, de saberes abstractos. Venga, pero ¿dónde queda la sensibilidad? ¿Sí? ¿Dónde queda la percepción? ¿Dónde queda el sentir? ¿No? ¿Eso tiene alguna relación o tiene alguna fundamentación lógica? Y es precisamente donde vamos a ir ahora y donde queremos apuntar ahora con lo que es el empirismo de Bacon, y un método muy utilizado o que de pronto quedó como esencial dentro de la filosofía y dentro de la pedagogía, que ya pasó con el tiempo a prescribir dentro de la normativa, porque a veces la pedagogía tiene una tendencia muy efímera al no entrar al concepto de movimiento, ¿sí? Nosotros podemos tener una pedagogía muy buena, pero cuando no entra dentro de la lógica de un movimiento, de innovar, de nuevas herramientas, de nuevas metodologías, podemos llegar a un discurso absolutista, individualista y hasta un poco ilógico, porque llegamos diciendo lo mismo todos los días. Ahora, los saberes son los mismos. Usted no va a cambiar matemáticamente que 2 más 2 son 4 y mañana usted se le va a decir que 2 más 2 son 7, pero venga, usted cambió fue el saber por querer innovar. No, el saber es el mismo. La metodología es la que debe innovar. Ahora, les pregunto, mis queridos compañeros, colegas, profesores y pedagogos en todo ámbito, ¿cómo innovamos pedagógicamente un saber que es, no sé, voy a utilizar un término muy técnico, un saber que es absolutamente igual en tiempo y espacio, que no varía? ¿Cómo se innova en aula un saber que es así, ¿sí? Que es fáctico, que usted sabe que debe enseñarlo tal cual, sobre todo cuando son fórmulas o cuando son
teorías No sé, pienso yo que de matemáticas. pronto en la forma de transmitirlo, ¿no? ¿Cómo? Sí, te escuchamos. Digo, pienso yo que en la forma de transmitirlo. En la forma de Sí, transmitir. profe, ¿me escucha bien acá? Sí, sí, te escuchamos. Ok, sí, en la forma de transmitirlo. Quería por allí no sé, alguien como de otro país publicó una manera muy práctica de enseñar lo mismo que usted dice. Las tablas de multiplicar es algo que está, es el mismo conocimiento en el tiempo y en el espacio. Eso no varía. 2 por 1 son 2 y pues eso no cambia, pero había una forma muy práctica en la cual la maestra se inventó como un juego, ¿sí? Donde tenía unos números organizados que obviamente correspondían a los resultados de esas tablas, ¿no? O de la tabla que ella estuviera enseñando en ese momento. ¿Sí? Y los niños como que, listo, le preguntaban, por ejemplo, 2 por 1, 2, y el peladito brincaba hacia el número donde estaba la respuesta. O sea, no la decía, sino que brincaba hacia el número donde estaba la respuesta. Entonces, así, pues es una forma práctica y pues los niños tienen una manera muy diferente a que te saquen al frente y como que te pregunten 2 por 2 tanto, y si tú no dices cuál es el resultado correcto, ahí tienes tu tablazo o pues tienes tu regaño, o bueno, lo que sea que ahorita se haga. Realmente tengo mucho tiempo alejado de la pedagogía primaria y secundaria, incluso pues ya casi que universitaria. Pero creería yo que es puntualmente la forma en cómo transmites el conocimiento, para resumir todo el cuento. Jonathan, ¿tú eres profesional en qué? Perdón, Edwin. Buenas noches. Jonathan o Edwin. Sí, Edwin, yo perdón. soy ingeniero de sistemas. ¿Cómo? ¿Ingeniero en qué, perdón? No lo escuché. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me A escucha? ver, Jonathan. Hola. Hola, la pregunta es para Edwin, ¿vale? Jonathan, Sí, ahora sí te Hola. escuchamos. Un momento, por favor, vamos a respetar el uso de la palabra, ¿vale? Sí, es que por eso Jonathan levantó la mano primero y le estoy dando paso. Sí, vamos adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo pienso de que cambiando de pronto el tema de cómo doy la clase, podemos implementar de pronto el tema de gamificación. No, yo no estoy escuchando realmente. Si no apagan los micrófonos, es como que muy difícil el tema de la comunicación. Sí, se cortó una pequeña parte, ahora se escucha bien. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, que para el tema de la enseñanza, se puede implementar también el tema de la gamificación. Se puede implementar también el tema de cambio de roles. Entonces, así el tema de la enseñanza o de la práctica no se dificulta y no se vuelve monótona. Excelente. Excelente. De hecho, ahorita que hacen mención a cambio de roles, ahorita voy a volver con eso. Espero que no se me olvide. Noreli. No, sí. Noreli. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, señor. Ok. Bueno, yo considero que dentro del proceso existe algo que se denomina la calidad del aprendizaje, ¿no? Dentro de las teorías, dentro de las diferentes teorías que han existido y que siguen actualizándose de acuerdo al desarrollo del aprendizaje, nos permite mirar que este debe ser cada vez más acorde con el entorno
momento en que se encuentran nuestros estudiantes. Es manejar de manera asertiva ese aprendizaje, que el estudiante se encuentre inmerso y que permita ser autónomo dentro de ese aprendizaje, que el estudiante pues se sienta a gusto en la manera como el docente circunscribe ese encuentro en el espacio y en el tiempo, se enamore de las clases, se enamore de las temáticas, los saberes, los conceptos, las teorías, siempre van a ser las mismas, porque, por ejemplo, usted lo decía ahorita, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero la estrategia, la metodología, la dinámica que emplea el docente es el que engancha, el que permite sensibilizar al estudiante ante ese aprendizaje para que no se vuelva como monótono, aburrido, obsoleto, y que nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que buscar las herramientas para dinamizar ese proceso dentro del aula. Así lo repitamos años y años, y que debemos trabajar de la mano con la tecnología, que es lo que nos permite a nosotros de pronto mejorar nuestro quehacer pedagógico. Dinamizar, muy bien, dinamizar. De hecho, la pedagogía es tan compleja, tan hermosa y tan variable, tan diversa, que uno de una u otra manera puede llegar a transmitir el saber de unas maneras excepcionales que uno no cree que puede llegar a hacerlo, ¿sí? De hecho, ahorita que ustedes hablan de innovación, yo creo que la Fundación tiene un diplomado en innovación educativa donde tratan más especialmente a profundidad de estrategias gamificadas y mediaciones tecnológicas. Con Luis pueden informarse un poco más de ese diplomado. ¿Cierto, Luis? Sí, es correcto, estimado Bismar. En el grupo les vamos a compartir esa información para no cortar ahora espacio en la clase, ¿vale? Ok, listo. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto o hemos llegado a una parte de la historia. Ya nos estamos acercando un poco más a la época moderna con la que vamos a iniciar nuestra segunda parte después del receso, y es llegar a hablar de empirismo. Después de empirismo llegamos a hablar de un método práctico ya utilizado, que es la famosa regla del método de Descartes, y ya después nos vamos acercando ya al saber pedagógico, donde vamos a hablar de, esperemos que en esta clase nos alcance el tiempo. Si no nos alcanza, pues tendremos otra sesión, pero ya ahí después del racionalismo, las reglas del método, vamos acercándonos ya a lo que ya es propio de nosotros y que nos interesa más, pero obviamente nos interesaba también este acercamiento histórico de dónde viene, ¿no? Uno no pretende, cuando usted habla de quién es usted, supongamos, uno siempre hace referencia a ese árbol genealógico que lo relaciona con un pasado, pero que lo determina usted con su presente. Es más o menos lo que hacemos con las teorías del aprendizaje. Obviamente hemos omitido muchas más, ¿sí? Nos hemos quedado de pronto con las que más fundamentan nuestra intención. Siendo a mí una de las cosas que me caracterizan y que me gustan es la puntualidad americana, ¿sí? O latinoamericana, perdón. Americana. Son las 8 en punto. ¿Cuánto de receso damos, Luis? Usted dígame. Creo que 5 minutos de receso está bien, ¿no? 5 minutos. Perfecto. ¿Qué 5 opinan los minutos compañeros? ¿Están de acuerdo con eso? o no sé si necesitan más o No, yo necesitan pienso que 10 menos, lo que minutos ustedes está digan. perfecto, Javier. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto demora el encuentro virtual? No sé, Luis, ¿cuántos Esta minutos damos de sesión, receso? sí, yo creo que para esta sesión podemos dar 10 minutos.
¿vale? Listo, 10 minutos, vale. ¿Todos de En 10 acuerdo? minutos nos vemos. De acuerdo. Sí, una consulta. ¿Cuánto tiempo dura la sesión virtual? O Sí, sea, todo el estimada, encuentro. esta sesión está programada por una duración de 2 horas, ¿vale? Ah, ok, de acuerdo. Con mucho Listo, gusto. entonces en 10 minutos nos vemos. Bueno, que disfruten la comida, los que vamos a comer y los que van a merendar también, ¿vale? Nos vemos ahorita.
Listo, ya van llegando, ya están ahí o todavía no. Aquí estoy. Ah, bueno, o nunca se fue. Pues no, porque para mí 2 horas de trabajo, de estudio, pues no, Usted de no le Montería veo. me dijo, ¿cierto? Sí, claro. ¿De qué parte? Yo estaba. ¿Cómo dice? ¿De qué parte de Montería? Ah, no, yo vivo en Maicao, La Guajira. Ah, yo escuché que usted había dicho que sí era de Montería. No, Maicao, no, tengo no. que ir a Maicao, no conozco Maicao. Ah, bueno, cuando guste. Maicao. Cuando Desde venga- Buenas noches. Bueno, acá buena, eh, esperando pues que lleguen los demás compañeros. Profe, pues ahí en las diapositivas aparecía el demiurgo, ¿no? A mí me gusta un poco la filosofía, entonces pues quisiera también como profundizar un poquito así muy breve, ¿no? O sea, qué tenía aquí que ver está. o qué tiene que ver ese ente, si se puede decir, pues con la educación. Y otra cosa Claro. es, bueno, usted hablaba de la indagación, ¿no? A través de la mayéutica para llegar a esos conceptos innatos que decía Platón que trae el ser, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué relación? Veo que hay como una relación entre esa indagación y la misma reminiscencia que hablaba Platón. ¿Listo? Exacto. Entonces hago, pues, Bueno, eso. Ahí esperando que lleguen los son dos compañeros. preguntas fundamentales. Déjame yo aquí respondo un mensaje. Dame un segundito. Listo. Bueno, el demiurgo, me imagino que tú has leído un poco de lo que consideraba demiurgo Platón. Platón consideraba el demiurgo un semidios, del cual todos los entes tenían una participación. En estos días yo lo hablaba a mí me tocó reemplazar uno de los docentes de filosofía de nosotros que se enfermó y él casualmente tenía en esos días, tenía esa clase preparada sobre eh, el mundo sensible y suprasensible de Platón. Me pareció interesante trabajarlo con los chicos. Y ellos no entendían de pronto la lógica de qué era el demiurgo o el concepto de demiurgo de Platón, y yo se lo referí de la siguiente manera. El demiurgo, de hecho, perdón, para Platón, todo el ente o todos los entes sensibles tienen participación en un mundo suprasensible, ya eso lo dijimos. Pero en este mundo suprasensible donde todas las ideas son perfectas, hay un semidios del cual todo lo perfecto tiene participación. Ellos me decían, profe, pero ¿esto cómo es? Sí, el demiurgo lo entendemos como una fotocopiadora, sí, una fotocopiadora de la cual usted participó. En el mundo suprasensible, usted es una fotocopia de la copia original que reposa allá, pero que ese demiurgo constantemente genera y de la cual usted tiene participación. Entonces, aquí la clave o el concepto fundamental para entender el demiurgo es precisamente dos. Uno, vinculación, y el otro, participación. Nos vincula el semidios porque de él proviene el ente y participa constantemente con él porque este ente tiene coexistencia en el demiurgo, ¿sí? Es más o menos como el concepto que él tiene de, de lo que es la realidad, ¿sí? Esto más adelante, ahorita les voy a hablar como teólogo, no tanto como filósofo, sino como teólogo. Esto más adelante se cristianiza un poco o se espiritualiza un poco y muchos autores van a decir que Platón tuvo cercanía para hablar o se acercó para hablar del concepto creacionista de Dios porque primero hablaba de una divinidad de la cual tenían todos participación y eso traduce creacionismo sí o sí, pero obviamente Platón no hablaba de eso, ¿no? Platón se alejaba completamente de esta realidad, sino es que todo, hay una tendencia muy mala, de hecho malísima, y con esto
es a todo teólogo, compañero mío, que tiene esta tendencia. Yo no sé, no soy tan amigo de eso, pero queremos espiritualizar lo que no es espiritual, ¿sí? Y Platón, cuando hablaba de esto, hablaba de un concepto ideal de un mundo dividido por dos realidades, pero que era un mundo que coexistía con el mundo suprasensible, que coexistía con el sensible, pero que no eran igual, ¿no? Porque uno era perfecto y el otro era imperfecto. Uno era material, el otro es inmaterial. Y es precisamente para darle valoración a la idealización del concepto. Eso más o menos. La otra, que tú hablas de cuando mencionábamos la indagación y también hacía referencia a la reminiscencia de Platón, hay un vínculo que los hace iguales, pero hay algo que los separa. ¿Por qué? Porque Platón, a diferencia de Sócrates, aunque muchos dicen que son los mismos, solo que uno es la corrección aumentada y mejorada del otro, pues esto es un dato histórico vago que de pronto no se ha fundamentado tanto, pero el innatismo de Platón es más tendiendo a la búsqueda del reconocimiento anhelado de la verdad. La mayéutica socrática está mucho más enfocada a la practicidad del concepto a través de la cuestión, ¿no? Esto dice, bueno, en realidad puede ser o no ser lo mismo, sí y no, ¿sí? Sí y no. Porque uno parte del reconocimiento de la carencia del concepto y el otro parte de la aceptación, de la interlocución y de la interrelación entre el maestro y el discípulo. Platón no, Platón parte de cero, no, parte de lo que más adelante los filósofos empiristas llamarán la tabula rasa, ¿no? De creer que todo ser humano viene en cero y que es el contacto con lo sensible lo que nos va generando los conceptos, las bases, los fundamentos, pero que nosotros en realidad venimos en cero. Entonces, pedagógicamente hablando, ahora ya después de la carrera filosófica que nos puede generar más complejidades que verdades, pedagógicamente hablando, esto hoy en día puede llegar a tener un sinsabor por llegar a matricularnos con lo tradicional, lo que es inferencial, lo que es uniforme, lo que es metodológico, lo que puede generar una no practicidad del conocimiento y del saber, tiende a la frustración de los estudiantes que les son confiados. Esto es más bien una reflexión pedagógica y aquí de pronto me voy a convertir muy sentimentalista, pero sí, ¿qué tan dañino es para un estudiante cuando el saber no se sabe, valga la redundancia, impartir o transmitir? Vea, y pasa mucho en el sistema pedagógico, bueno, no pedagógico, pero esto es más cuestión política que otra cosa, por rellenar puestos y por pretender generar méritos, pero hay vacíos, y esto también creo que lo hablábamos hoy, hay cosas que yo no puedo llegar a medir en competencias de otros. Por ejemplo, Javier, ¿usted es profesional en qué? Yo soy arquitecto. Arquitecto, listo. Supongamos, Javier es arquitecto. Javier se puede desempeñar fácilmente en profesor de artes, ¿sí? ¿Cierto? ¿Estoy mal con eso o sí se puede? ¿O en qué áreas más o menos se puede desempeñar Javier siendo arquitecto? Para partir de un ejemplo. Sí, claro, arte, sí, artística. De pronto puedo ir por la rama de ciencias sociales, no sé, también Patrimonio. patrimonio. Eso. Partamos en artística, sí. Artística.
Javier, usted siendo docente de artística, yo me imagino que en todo el dinamismo pedagógico suyo y competente, usted lo va a impartir bien y lo va a transmitir bien porque usted ha generado un bosquejo metodológico de conceptos, de bases, de fundamentos que apuntan a las metas, a los DBA, bueno, toda esta cuestión, toda esa carreta pedagógica que ya ustedes conocen, sí, y lo hará bien. Pero supongamos que, bueno, es que en esta escuela, por X o Y motivo, no está el docente de artística, pero pongamos a la profe de religión, porque ella sabe dibujar bien bonito y hace unos paisajes bien bonitos, a dar artística y que está bien, yo creo que puede servirnos. Bueno, sí, está bien, la profe sabe dibujar bonito, bacano, pero ¿será que va a llegar a acercarse por lo menos al ideal metodológico que puede hacer o realizar un profesional competente en todo esto, en el bosquejo de metodologías propias del área? Ahí está la cuestión. Pasa también, por ahí he visto casos de colegios particulares y que de pronto no es una crítica ni siquiera al colegio, es una crítica al sistema, ¿no? De docentes que no tienen que ver con humanidades o docentes de áreas abstractas dando ética o dando filosofía, está bien, lo pueden hacer y hasta mejor lo pueden hacer. El problema aquí no está en cómo, sino a qué le apuntamos, ¿sí? A qué le apuntamos. Si es solamente el cumplimiento del deber y ya, o es realmente el apersonarnos del rol docente y garantizar un buen proceso. A ver, Jonathan. Bueno, muy importante eso que usted está hablando. Yo no sé si soy yo, pero lo escucho muy pasito. No sé si los demás también. Escuchen. Aló. ¿Los demás lo escuchan bien? Un poquito, Sí, señor. pero se escucha. ¿Sí? Ah, bueno, hágale, Jonathan. Es importante eso que usted está hablando. ¿Por qué? Pues yo me voy como que al área mía. Mi área es el área de educación física. Entonces, a veces colocan docentes que no son del área específica, sino que porque de pronto es el hombre en la institución o tiene afinidad por el deporte, entonces vienen y colocan al profesor de matemáticas a dar educación física. Le dan esa carga académica y lo que están generando en el niño es un daño, tanto físico como intelectual también. Porque lo mismo que el docente de educación física aprendió, no fue lo mismo que aprendió el de matemáticas. Claro. Entonces, allí empezamos mal, porque por el tema de cumplirle a alguien políticamente con un puesto, están nombrando docentes que ni siquiera tienen que ver con la integridad del niño. Ahí donde estamos generando entonces problemas musculoesqueléticos, se presentan fracturas. Hubo un caso de una niña que la profesora de matemáticas la colocó a hacer un mal ejercicio y la niña se cayó y ahora tiene un problema de columna. Entonces, eso es muy grave, porque ellos solamente están pensando en que yo le entrego la carga académica a cualquier docente y el área de educación física me la dicta a cualquiera. Y no es así. Eso es muy cierto, sí, eso es un problema también ya que puede generar hasta prejuicios jodidos definitivamente. A ver, Norelli. Mi nombre es Noreli Jiménez. Bueno, bien, el tema que usted colocó con respecto hacia la idoneidad de un docente para desempeñarse
en cierta asignatura, pues colocó el caso de yo soy docente de educación artística. Ujú. Se le va el sonido, Norel. De arte. Sí, se le fue el sonido de estimada Noreli. Se le está yendo Lo que el pasa es audio. que se está cortando y se está escuchando entrecortado. ¿Y ahora? Ahora Sí. sí. Ok, entonces les comentaba que para poder impartir una cátedra de cualquier asignatura, yo pienso que el docente debe tener la idoneidad, el perfil, cumplir, porque es que no es lo mismo impartir una cátedra o una clase dentro de lo que no se sabe, de lo que no está, no se aprendió. ¿Cómo voy a dictar yo, por ejemplo, una cátedra de matemáticas, una clase de matemáticas cuando yo no soy licenciada en matemáticas? Obviamente voy a ir a divagar allá en el aula, porque mi perfil es el de artística, educación artística, y específicamente en artes plásticas. Entonces, uno tiene que ser como honesto, ser sensato, también al momento de asumir una asignación académica sin estar preparado. Yo pienso que eso es de parte y parte, no solamente la entidad que lo contrata, sino también de la persona que se presta para ese contrato y que debe reconocer que no está calificado, no está cualificado para poder cumplir ese deber ser del docente dentro del aula y que obviamente va a distorsionar el saber y entorpecer el conocimiento, las competencias artísticas de aquellos estudiantes a los cuales se está dirigiendo. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias. De verdad, todos los aportes de ustedes de manera significativa llegan a la construcción de lo que queremos, de lo que queremos y de lo que buscamos, y es generar una reflexión, ¿sí? De nada nos vale que se nos presente un cúmulo de saberes sin que nos sensibilice, ¿no? Es apuntarle a la sensibilización. Yo creo que la mejor metodología pedagógica que puede existir es sensibilizarnos para sensibilizar. Si nosotros hablamos mucho acá de esperanzarnos para esperanzar y sensibilizarnos para sensibilizar. Y creo que esto lo comenzamos nosotros desde el rol docente porque es el que lidera el proceso. Ojo, no es el eje absoluto del proceso, lidera el proceso, construye el proceso, pero no es el eje absoluto porque aquí se incluye también todo nuestro estudiantado. Bueno, aquí llegamos a este señor llamado Francis Bacon, o Francisco Bacon también. Hay una metodología, ya estamos en la época o edad moderna de la filosofía y sobre todo ya del pensamiento racional como tal, pero aquí todavía estamos en empirismo, más adelante pasamos al racionalismo. Este hombre aporta ya, o ve, perdón, que el pensamiento está de pronto en un plano vago, sin fundamentación, de una manera asistémica, y lo que quiere es garantizar a través de la comprobación de la verdad una herramienta tecnificada. Crea un método, ¿sí? Crea un método, ¿no? El método fáctico de Bacon, nada que no sea comprobado no puede llegar a ser considerado verdadero. Es como lo que este hombre apunta. Lo que no es comprobado, pues no lo cataloguemos como verdadero. Ya aquí, este hombre apunta mucho a una crítica o a refutar unas concepciones propias de la época sobre dogmatismos religiosos y políticos. Cuando hablamos de dogmatismo, ustedes bien saben que se habla de una verdad, un concepto irrefutable. En el plano de la religiosidad,
el dogma representa una teoría absolutista de una realidad de fe que se convierte dentro de la creencia como un plano absoluto de lo que se confiesa públicamente. ¿Sí? Entonces, Francis Bacon dice que los conceptos dogmáticos generan o atrofian el saber dentro de del sujeto, del ente como tal, que conoce. ¿Por qué? Porque como los dogmas normalmente políticos y religiosos, sobre todo religiosos, son basados en la especulación de la creencia y no pueden ser comprobados, por ende son considerados como falsos, ¿sí? Es aquí donde ya él comienza a hablar del dominio del conocer, ¿sí? Empieza a o se empeña en sustituir la deducción aristotélica, ¿sí? Por la inducción. Entonces, el silogismo vale para demostrar lo que ya se sabe, pero no adquirir conocimientos nuevos. Aquí está la crítica pedagógica a este sujeto. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Lo positivo dentro de la pedagogía es que sí, la confrontación del concepto con una comprobación viable y real lleva a afianzarlo de una manera mucho más propia. Pero lo negativo del concepto y lo que pedagógicamente se aleja de él es que se queda solo en una dinámica uniforme y no es capaz de salir de ella, precisamente porque lo novedoso puede ser considerado especulativo. Ahí está, ¿sí? Entonces, la mejor o el mejor método es comprobemos lo que conocemos hasta ahí, porque es lo único que puede llegar a garantizarme el saber. Sí, está bien, pero no está tan bien, porque puede generar también atrofio por un lado y por el otro. Por un lado, porque va a negar todo saber que no es comprobado, pero por el otro lado se niega también a conocer lo novedoso, lo nuevo, lo que me puede decir algo diferente a lo que ya sé. Entonces la inducción es el método verdadero, el conocimiento científico tratado mediante la observación. Ya aquí se comienza a hablar de una metodología pedagógica muy conocida, sobre todo en las primeras fases del desarrollo humano o evolutivo, sobre todo en los saberes o presaberes de nuestros niños cuando llegan a esta fase preescolar o educación básica, ¿no? La fase de observación lleva a que los saberes o los conceptos comiencen a fundamentarse a través de lo lógico, ¿sí? Aquí introduce él de pronto ya una funcionalidad mucho más real del concepto lógico, ¿no? ¿Quiénes son los mejores filósofos de la lógica? A ver, ¿quiénes son los mejores filósofos de la lógica? Ustedes van a responder, yo sé que sí, algunos sí saben, aunque la respuesta va a ser muy chistosa, pero ¿quiénes son los mejores filósofos de la lógica? Algunos de ustedes tienen a estos señores filósofos. ¿Serían los racionalistas? No. Usted, Javier, ¿usted es casado? No, señor. ¿Tiene hijos? No, señor. ¿Sobrinos? Tampoco. Oiga, bendito. Bueno, necesito a alguien que sea papá. ¿Quién es papá o mamá aquí? Yo soy mamá, tengo un hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16. Bueno, ya está grandecito, pero cuando estaba pequeño, su hijo vivió, y de hecho esto lo vamos a ver con una de las fases de la pedagogía más adelante, pero los mejores filósofos de la lógica son los niños. Ahora, ¿por qué? Precisamente esa es la respuesta, porque ellos van a indagar el por qué, valga la redundancia, de todo.
un niño es difícil que le trague entero, sobre todo cuando está en esta etapa de observación. Es difícil que le trague entero porque todo lo va a confrontar con la lógica suya. Pero ¿por qué el cielo es azul, mamá? Pues, yo qué voy a saber, hijo, ¿no? Pero ¿por qué el mar es salado? Pues porque usted le puede preguntar todo el proceso salino de, bueno, pero ¿por qué? O sea, no, mamá, ¿por qué el perro ladra? No sé, eso es una manera de comunicarse, pero ¿por qué? Entonces vean que esta es la fase inicial donde ya el saber comienza a confrontarse y se necesita o amerita por lo menos ser comprobado. Por eso les digo que los mejores filósofos de la lógica son los niños. Por ejemplo, los que tienen hijos, sobrinitos, usted no se les encarrete o se encartan a veces, no, bueno, no es encartarse, perdón, eso no está bien dicho, no se encarta, uno nunca se encarta, pero a veces uno no encuentra cómo hallarle respuesta a preguntas del porqué de cualquier cosa que ellos hacen, porque cada vez la quieren fundamentar más y usted no da cómo argumentarlo. Una vez a mí un sobrino me preguntaba, un sobrino cuando tenía 6 años, ¿de dónde venimos? Yo decía, ni yo mismo me preguntaba, ni yo mismo sé de dónde vengo. Y también una vez me preguntaba, exacto, ¿para dónde vamos después que murió un familiar X hace años? Y él estaba muy pequeño y él decía, bueno, pero mi primita, ¿para dónde va? Yo decía, uno le explica que cómo hago yo para decirles este muchacho dónde está en este momento, y uno se pone de todos los colores para no embarrarlas, para que después uno le genera, es un concepto mal dicho y tal cosa. Entonces cada vez que ellos comprueban, ¿sí? Cada vez que se adhieren al concepto, van a confrontarlo y no le van a tragar entero, ¿sí? No le van a tragar entero. Por eso usted cuando se pone a hablar con un niño, piénsela 2 veces, porque lo que va a pasar es cosa seria. Entonces, por eso es que Francis Bacon dice que estos dogmas, por Dios benditos, políticos, religiosos, solo van a generar prejuicio. ¿Por qué? Porque no son comprobados, porque esto representa debilidad humana, esto solamente representa apariencia, prejuicios, esto es pura cuestión de influencia cultural, son pretensiones del hombre, eso es pura cuestión de apasionamiento, de fanatismos, y son todas las realidades que él habla dentro de la refutación que hace al dogmatismo, sobre todo al dogmatismo religioso. Obviamente, esto tuvo su gran contradicción o enemigos o grandes contradictores por parte de la teología, sobre todo la teología eclesiástica de la época, porque, bueno, porque ya sabemos que en ese momento ir en contra, en lo que en latín ya se llama contra torrentum, en contra de la corriente, significaba ser enemigo de la autoridad eclesial del momento, pero a él no le importó, y sí, fue el primero que les llegó a decir que lo que ustedes hablan es pura especulación y por ser especulación no se fundamenta. Oiga, aquí también habla él de la necesidad de fundamentar no solo el saber en la especulación oral, sino también en los métodos científicos y tecnificados, ¿sí? No solo basta la oralidad del conocimiento, sino la tecnificación, y entonces ya comienzan a hablar del dominio de la naturaleza del hombre y toda la cuestión. Ya nos vamos a acercar poco a poco a lo que queremos y a lo que apuntamos. Ya falta un solo sujeto, que es este, para después pasar ya hablar de conductismo, hablar de eso, conductismo, constructivismo, bueno, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, teorías del aprendizaje significativo, ya mucho más cuestiones pedagógicas que nos interesan más. Pero hasta ahí, ¿cómo vamos? Les pregunto.
Bien, bien, muy bien, profe, gracias. Bien, más encaminado para... Interesante la filosofía. Oiga, y sabían, les confieso, hoy es como un sentimiento encontrado. Yo dejé, bueno, no dejé, uno es pedagogo siempre, pero yo desde que llegué a la dirección en Fe y Alegría, tenía bastante tiempo en que no daba clase, porque solamente me dediqué a lo directivo. Y siempre anhelé volver y aquí estamos y es bacano. La verdad, a mí la pedagogía me apasiona. No sé si es en esta sesión o es en otra, creo que es en otra, donde yo les hablo un poco de uno de los primeros pedagogos que fueron los filósofos sofistas. Los filósofos sofistas es por historia, de pronto Javier que por ahí me manifestó que le gusta mucho la filosofía. Los filósofos sofistas fueron los primeros pedagogos de la historia. De hecho, un dato histórico así fueron los primeros que comenzaron a cobrar por enseñar. Eso es como un dato así clave. Pero además de eso, los filósofos sofistas hablaban de la importancia de la palabra al momento de enseñar. Entonces, ahorita que alguien mencionaba interesante la filosofía, sí, y no solo interesante la filosofía, interesante es que usted hable con pasión lo que usted quiere transmitir. Por eso es importante, y de pronto esto nos genera un paréntesis reflexivo, pero que apunta a lo mismo, es importante que usted en el aula de clase vibre por lo que enseña, se apasione por lo que enseña, porque esto también va a generar garantía de asimilación en el estudiantado. Si usted va a hablar de, no sé, en sociales va a hablar de participaciones democráticas, usted comienza a hablar con una pereza porque no sé, porque no preparó, porque hay no que jartera, otra vez estos pelados, que no va a generar nada. Sí, yo creo que aquí vale mucho eso, lo que hablábamos, lo que se habla en ese módulo sobre el apasionamiento del discurso, ¿sí? Y ténganlo presente que eso forma más que cualquier otra metodología. Cuando usted le apasiona lo que sabe y el estudiante lo detecta, ¿sí? El estudiante lo detecta. Yo lo evidencio cada vez que por ahí salgo cuando visitamos colegios y uno pasa por los salones y ve a profesores encarretados, que uno dice vibran, están que se montan en los escritorios porque quieren esto y se apasionan por esto. ¿Saben qué es lo más triste? Que una vez yo escuché en un aula de clase, una vez escuché, la profe no estaba consciente de que yo estaba ahí, pero una vez escuché una docente decir, muchachos, trabajen, hagan el taller. Es que trabajen o no trabajen, a mí igual me van a pagar lo mismo. Me pagan porque ustedes trabajan, me pagan porque, oiga, eso, profe, ¿cómo va a decir usted eso? Por Dios, ¿sí? Yo creo que esa es una frase que yo prefiero que como diríamos en la costa, me mienten la madre, pero escuchar a un docente decir eso es porque me garantiza a mí que usted llegó ahí porque le tocó y no porque le apasionó, ¿sí? Entonces eso, como invitación, mis queridos colegas, apasionense por el discurso de enseñar lo que realmente les gustó, ¿sí? Por ahí Javier levantó la mano. Javier, te escucho. Sí, no, pues un comentario no es una pregunta, es como simplemente, como digo, una sentencia, no sé, ahí al aire. O sea, me parece muy interesante cómo llega el hombre de tener el conocimiento, sí, innato con Platón y la reminiscencia y todo eso, a pasar luego a un empirismo donde somos una tabula rasa y empezamos a llenar pues esa cabeza o esa mente con la realidad. O sea, cómo pasó de tenerlo todo a ser blanco, a no tener nada. Entonces me parece muy interesante eso y hago pues ese aporte al aire. Gracias. No, muy bien, Javier.
Excelente, excelente. Por ahí también Morelli levantó la mano. Sí, bueno, un aporte, algo que aprendí en un diplomado de la Fundación Merani sobre lectores competentes acá en el municipio de Maicao, donde resido hace 20 años. Tuve la oportunidad de realizar este diplomado y hubo algo que siempre me impactó, siempre me llamó la atención, la forma como se imparte este diplomado. Y una frase que siempre me llenó y siempre la tengo presente es repensar la escuela. Ese dinamismo con el que nosotros trabajamos, esa manera de transmitir nuestro conocimiento, nuestro saber, ese saber que nosotros dominamos para poderlo impartir dentro del aula. Yo tengo que ser dueña de ese conocimiento para poderlo transmitir de la manera más veraz, asertiva, y que el estudiante sienta que ese conocimiento lo está adquiriendo de la manera más sencilla y que él se enamore, se apropie también de ese saber y desarrolle sus competencias, en el caso mío de las competencias artísticas que me permiten canalizar a través de los chicos y poder llevar a feliz término mi intención de ser docente. Gracias. Eso, listo, muchas gracias a ti. Es muy cierto, sí, la verdad. Y también hay algo muy, muy, bueno, aquí de pronto me voy a romantizar también un poco. Ustedes disculpen la romantizada, pero también hay algo muy esencial y es la humildad del saber, ¿no? Es a veces reconocer que no todo lo sabemos y que no todo lo vamos a saber y que a veces va a ser necesario decirle a los chicos o a cualquiera, venga, este concepto lo desconozco, pero mañana le prometo que, o hoy le prometo que lo indago, lo leo, mañana se lo comparto. O si tú lo conoces de una, venga, dinos, una cosa así por el estilo. Yo creo que la prepotencia pedagógica o el egotitulismo hace más daño que cualquier otra problemática en un aula de clase, ¿no? De creer que porque yo soy el docente, yo tengo la totalidad del conocimiento y soy el Dios de todo lo que ustedes creen y tengo que saberlo todo. No, hay momentos en que debemos reconocer fragilidades y porque dentro de nuestra humanidad se evidencia y decir, hombre, no lo sabemos. Hoy en día, con la tecnología, el estudiantado puede estar mucho más preparado que nosotros por nuestra pereza a lo novedoso. Listo. Ah, por ahí tienen la mano levantada. No leí. Sí, señor Ismar. El año pasado tuve una experiencia en el aula cuando ya retornamos a la alternancia. En mi clase de educación artística, un estudiante, bueno, estábamos tratando el tema de la fotografía. Y el chico, bueno, yo empecé a hablarles de la cuadrícula, el manejo en la cámara, esos aspectos básicos, y hacer una comparación con la cuadrícula que se utiliza para dibujar. Entonces hay un estudiante levanta la mano y me dice, señor, ¿usted sabe dibujar? Entonces yo guardé silencio y le dije, aquí nadie sabe dibujar, ni yo sé dibujar. Vamos a poner en práctica el ejercicio de lo que va a ser una fotografía, pero vamos a hacerlo a través de una cuadrícula. Y comencé a darles, a impartir cómo se hace un dibujo a través de la cuadrícula, que es el mismo que se utiliza en la cámara. Entonces los chicos pues se dieron cuenta de que no es necesario tratar de subir el ego porque yo sí sé dibujar. Yo no podía decir, no, sí, yo manejo el dibujo, manejo la anatomía, manejo el canon de la figura humana. No, esa no era la intención, era incluir dentro del espacio académico, involucrarme con los estudiantes en la construcción del aprendizaje que íbamos a liderar en ese momento. Entonces, pues, el chico se dio cuenta que sin necesidad de yo decirle que sí sabía dibujar, lo invité a que él lo hiciera, y no solamente a él, sino a todos los estudiantes, a todos los chicos, y ese día la clase pues se hizo muy dinámica
porque todos participaron, todos empezaron a sacar sus materiales y a dibujar en el contexto. Yo siempre los pongo a dibujar algo que tenemos en nuestro medio, y aprendieron a manejar lo que es la cuadrícula. Entonces, pues, la intención no era demostrar qué tanto sabía yo, sino cómo enseñarles lo que yo sé sin necesidad de estar llenándome el ego porque sí sé dominar alguna técnica, alguna teoría o algo del aprendizaje que tiene que ver con las artes plásticas. Gracias. Excelente, excelente. Pues, tú lo mencionabas con una palabra y creo que con eso recojo la intervención: involucrar. ¿Sí? Involucrar a nuestros estudiantes también en este proceso pedagógico. Listo, llegamos a un filósofo y con esto de pronto terminamos ya el bosquejo filosófico. Es René Descartes. Ya por historia nosotros sabemos que René Descartes nace en Francia, en La Haya, Francia, el 31 de marzo. Con él inicia la época moderna y el racionalismo como pensamiento filosófico, en el que ya la especulación que venía de Francis Bacon no dice nada, sino solamente lo que es comprobado a través del acto cognitivo, cognoscitivo de la razón, es lo único que puede ser considerado como verdadero, ¿sí? Eso es más o menos lo que nos permite comprender un poco el racionalismo como pensamiento y como teoría. Él, en una de sus obras magnas, llamado El discurso del método, de hecho es una obra muy fácil de digerir en lectura, una obra que uno se puede leer en 2 días si se dedica juiciosamente. Él pone 4 parámetros necesarios, claves, para que el conocimiento comience a tener una forma sistemática, por así decirlo, de verdad o de cercanía a la verdad. Debe introducirse en un proceso. Este proceso debe ser evidenciable, debe ser analítico, sintético y revisado. Son las 4 fases en las que el proceso metodológico de René Descartes acerca o apunta a la verdad que se adquiere. Ahora vayamos uno por uno y qué considera él como evidencia, ¿sí? Como evidencia. Por ejemplo, para él la evidencia, para él, no admitir nada como verdadero o como cosa alguna que no supiese de dónde viene. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presente tan claro y distinto al espíritu, que no hubiese poder a la duda absoluta. Esto, en conclusión, es casi lo mismo que diría Francis Bacon antes. Lo que no es evidenciable, hombre, que no se compruebe como verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede generar una vacilación al momento de conocer. El análisis. Lo segundo para él es el proceso de análisis. ¿Y qué es analizar para René Descartes? Dividir cada una de las dificultades o de los problemas para examinarlos en las partes que fuese necesario para requerir o buscar una mejor solución. Dividir el problema, dividir la complejidad del saber para buscar una solución más práctica. Esa es la segunda fase. La tercera fase de René Descartes es la síntesis. Para él, ¿qué es síntesis? Conducir de una manera ordenada los pensamientos, empezando por lo más simple a lo más fácil, para ir ascendiendo gradualmente hasta lo más complejo. De lo más simple o fácil a lo más complejo. Y finalmente revisar
es hacer recuento general de todo lo que se conoce. Entonces ahí están las 4 fases que garantizan la verdad al momento de adquirir conceptos, pensamientos, juicios o ideas. Primero, la evidencia. No se compruebe nada como verdadero que no fuese evidenciable. Análisis, examinar la problemática en diferentes partes para generar una posible solución. Una síntesis, dividir ir de lo más fácil a lo más complejo o compuesto y finalmente revisar. ¿Sí? Es como recontar todo el proceso para tener seguridad que no se omite nada. Esto pedagógicamente se convirtió en un método investigativo. Usted esto lo lleva a la elaboración de investigaciones, de proyectos, de, no sé, de artículos, de redacción, de tantas manifestaciones de la investigación, y es lo que garantiza el proceso de adquisición de una verdad o de la garantía de que sí se está conociendo lo que se quiere transmitir. Con él finalizamos la parte filosófica, por así decirlo, de la pedagogía. Pero esto que viene a continuación quedaría, yo creo que para la próxima sesión. ¿Cuándo es la próxima sesión, Luis? Usted me confirma. Estimado Bismar, según el cronograma, parece que es el viernes. ¿Cuándo? Viernes. ¿Cuál viernes? Este viernes. No te escuché. Me permite un momento, porfa, es que estoy revisando en el teléfono. No tengo fluido eléctrico y no puedo ver el computador, ¿vale? Ay, mi madre, ¿cómo así, por Dios? Patrocinio de Afinia. Afinia, ¿qué vamos a hacer con Afinia, por Dios? Correcto, estimado. La siguiente sesión está programada para el día 19 de febrero. Eso es sábado. Sí, Sábado en la noche. en la noche, tardecita. La tardecita. Ese es un Bueno, aspecto. sí. Voy a comentarle ahora al grupo, pues, como para hacer un consenso sobre eso. Yo sé por qué no me tienen en ese grupo. Ya ahorita miramos eso, profe, no se preocupe. Para yo mandarle material. Tranquilo, amigo. Listo, entonces hasta ahí finalizamos el concepto base de la filosofía. Vean que a veces hablar de filosofía no es tan aburrido cuando se le da el sentido que quiere darse. De ahí que ahorita pasaremos solo a hablar ya de las teorías pedagógicas como tal. Ya les digo que entraremos a hablar del conductismo, constructivismo, les había mencionado, aprendizaje significativo, hablaremos de la teoría se me olvidó, del desarrollo cognitivo de Piaget, hablaremos de una nueva teoría que ahorita con la pandemia tomó como mucho más fuerza, y es el conectivismo de 2 filósofos canadienses que hablan del proceso de aprendizaje que hablaron, sino es que como nadie les prestó atención, pero ahorita con la pandemia como que la gente sí, esto sí tenía razón de ser, que hablaban del aprendizaje a través de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos, cómo se garantiza el aprendizaje a través de los medios tecnológicos, y eso lo vamos a ver también en esta última sesión que nos quedaría haciendo falta. Para complementar un poco esto, yo les voy a invitar a ver una película, solo véanla, no tienen que hacerme nada,
ni informe ni nada, y si se la vieron ya, perfecto, la podemos comentar, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Ya alguien se la ha visto? ¿Alguien la había visto antes? Pues yo la he Sí, yo visto, me la vi con Volvamos a ver. Cristian, el Volvamos a protagonista. ver de pronto en clave ahora mucho más atenta y reflexiva. Volvamos a ver, y los que no se la han visto, pues tienen la oportunidad. Yo les iba a dar, bueno, no sé si ahorita que me incluyan. Listo. Ya por aquí les van a poner ahorita el link de la película. Yo también se los comparto por ahí en la plataforma que Luis les organizó. Pero véanla, solamente véanla. Y ahí vamos yo no sé, cuando yo me la vi estaba en Netflix, no sé si todavía está. Vamos a verla, de ahí vamos a generar un juicio y lo vamos a traer en la próxima sesión a través de una pregunta movilizadora. Vamos a generar de pronto un conversatorio y ya finalizamos con las sesiones que quedarían haciendo falta. Los que necesiten de pronto resolver inquietudes ya de manera particular, también les dejo mi número. Normalmente yo contesto siempre. Yo soy de los que considera que si una persona me necesita, pues de una vez hay que responder, a no ser que en realidad yo esté en una reunión pues y no pueda responder, pero sí soy de los que responde rápido. Yo pensaba que el chat estaba habilitado, yo no lo tengo habilitado, era para pasarle el número. ¿Yo por qué no lo tengo habilitado? Pero bueno, el número por ahí, Luis, ahora que me agregue al grupo, yo se los paso. Si no lo anotan, es 321-824-2606. Se los voy a repetir. 321-824-2606. Listo. Entonces, yo creo que hasta ahí quedamos. No sé si tiene Luis algo más que decir. Correcto, muchas gracias, estimado, por esta excelente sesión. Bueno, lo que tengo por decir es preguntarle a los participantes a manera pues reflexiva cómo se sintieron el día de hoy, qué les ha parecido brevemente, uno o dos personas que quieran brindar su participación, por favor. Eso en primera instancia. Estimado Javier, adelante. Bueno, excelente, muchas gracias al profe, sí. No, muy bien, me ha parecido muy interesante toda la información. Excelente, gracias, me ha gustado mucho. Vale, perfecto. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más quiere hacer alguna apreciación? Estimada Noreli, adelante, por favor. Gracias. Bueno, en vista de que más nadie de los que estamos conectados participa, pues muy agradecida por este espacio, por este encuentro donde se reactivan saberes, se hablan experiencias, se comparte conocimiento y que pues como abrebocas ha sido magnífico, me ha gustado mucho y pues que continúe la actividad. Vale, nos complace mucho saber Gracias. eso, estimada. Vale, con mucho gusto, al igual que todos ustedes. Esperamos estén muy complacidos. Bueno, el siguiente punto que les quiero comentar, que les estuvo hablando un poco el profesor Bisman sobre los materiales, es recordarles que tenemos a disposición para ustedes nuestra plataforma de e-learning educultural, la cual está dotada con diversos materiales de aprendizaje, recursos, foros, etcétera. Y ahí, por supuesto, van a estar incluidos estos materiales de forma organizada en el diplomado modularmente para que ustedes los disfruten y el proceso de aprendizaje sea llevadero lo mejor posible. Asimismo, también en esta plataforma van a estar contenidas las grabaciones de las distintas sesiones sincrónicas que vamos a tener a lo largo del diplomado. Gracias a todos por su asistencia y permanencia en la sesión del día de hoy.
Les recuerdo, por favor, estar muy pendientes al grupo de WhatsApp, ya que es nuestro medio de comunicación oficial. Cualquier inquietud, quedamos totalmente atentos. Feliz resto de noche para todos y todas. Luis, antes de Gracias, feliz irte noche. y antes de irnos todos, quería preguntarte por dónde está el enlace. ¿Tú nos compartes el chat y con cuáles credenciales entraría? Sí, toda esa información la vamos a estar manejando a través del grupo de WhatsApp. Vale, nos vamos Oh, a poner en contacto con cada uno de ustedes el día de mañana y vamos a ir agilizando ese tema. listo, vale. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, que tengan feliz noche. Gracias. Gusto.